Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en otra emisión de La Escuela del Amor. Estamos el día de hoy, como siempre, su servidora Daniela Pastrana. Hola Luisa, ¿cómo estás? Y hoy vamos a platicar con una historiadora, con Alejandra Hernández, porque estamos cerrando septiembre y queremos ver su mira sobre todo lo que hay construido en nuestra sociedad en estas fechas. Entonces, bienvenida también. Muchísimas gracias, Daniela, Luisa, por la invitación. Muchísimas gracias. Gracias especialmente a el Centro Cultural Elena Garro de Educal y el Fondo de Cultura Económica por permitirnos esta preciosa vista. Gracias a ustedes por acompañarnos. Dani, pues, ¿quieres contarles un poco de, ya le vamos encontrando más forma al programa, ya tenemos planteadas secciones, a diferencia de la semana pasada? Entonces vamos a empezar con una conversación, pero también vamos a platicar de otras cosas. Sí, vamos a platicar algunas notas que hayan estado relacionadas. Son días importantes estos, no solo es el septiembre, el mes patrio, que es por eso, por lo que queremos platicar. Hoy, en estos días está todo el tema de Ayotzinapa, ha sido toda la semana, viene el 2 de octubre, o sea, son días importantes de los que podemos platicar mucho y bueno, pues vamos a ir viendo cómo se vaya dando la conversación. Sí, claro. Yo quisiera, Alejandra, que pudiéramos platicar sobre esto, porque es de lo que estábamos hablando, ¿no? Hay como mucho... las historias se van contando, ¿no? La historia nos va contando una parte de la realidad, no siempre toda. Entonces, ¿qué es esto? O sea, tú hablas mucho de los héroes cotidianos, de las identidades, ¿no? De cómo es la historia nos va contando una historia de nuestra identidad. Pero cuéntanos un poco de qué va. Pues, gracias Dani. Pues, vaya, la construcción de estos estados-nación se construye y se forma desde el pasado, estos héroes carismáticos, de estos héroes que se subliman, de estos héroes que de una u otra manera nos reflejan como esta cuestión de lo que nos gustaría ser o lo que deberíamos de ser como mexicanos. Vaya, pero cuando estamos justo en estos meses y en estos días de conmemoraciones y de celebraciones, se vuelve complicado y bastante complejo ver de dónde, cómo se construye, ¿no? Esta identidad, esta porosidad de lo que significa ser mexicanos, porque vaya, los mexicanos del siglo XIX, las mexicanas del siglo XIX, pues no pensaban lo mismo que nosotros pensamos el día de hoy. Es decir, la construcción y lo que nos hace ser mexicanos es bastante volátil, ¿no? Parece que estamos siempre como terreno fangoso, pantanoso, y constantemente creo que esta crítica respecto a qué somos, cómo nos construimos, de dónde están las fronteras, hasta qué punto somos o no somos, pertenecemos o no pertenecemos, la identidad nos las dan, nos la ganamos, la construimos. Entonces creo que justo estos días de la memoria, ¿no? Estos días de criticar, de reflexionar, creo que también nos permiten ver en dónde estamos parados, ¿no? Justo la historia se construye desde el pasado, pero yo soy una ferviente creyente de que la historia es desde el presente, es decir, la construimos desde nuestras necesidades, desde lo que nos aqueja, desde lo que nos preocupa. Y vaya, por ejemplo, esta cuestión de los jóvenes estudiantes, pues nos hace reflexionar sobre qué nos hace falta, ¿no? ¿Qué está haciendo falta en la sociedad mexicana para que la integridad de los estudiantes, para que la integridad de los jóvenes sea un derecho válido, ¿no? Respetado? Entonces, creo que a veces justo a los historiadores nos ven así como los que estamos en las bibliotecas, en los archivos, y no estamos como involucrados con el presente, con estos conflictos, pero creo que tenemos una parte muy activa al momento de decir dónde estamos parados, reflexionar sobre eso y criticar, ¿no? Criticar en qué punto estamos incidiendo y qué cosas estamos dejando de ver y cómo podemos trabajar para vivir en una sociedad muchísimo más justa, ¿no? Creo que esa es esa apuesta que como identidad deberíamos como de estar constantemente criticando y reflexionando. Esta imagen que dices, Alejandra, de la mexicaneidad pues que tenemos ahorita, o sea, creo que es una obviedad lo que voy a decir, pero claramente la historia es como guerra claro. Hoy y un blanqueamiento, creo yo, de la colonia, ¿no? Como un lavado de cara muy importante al colonialismo, como que sí, claro. El colonialismo en todos los demás lugares fue horrible y aquí es como, no, aquí somos mestizos y todo estuvo padrísimo, y la vez que apenas estamos cuestionando, por lo menos a nivel, digamos, de a pie, pues, de
estudiantes esto que se nos enseñó. Supongo que habrá ciertos grupos como... De libros de texto. De libros de texto, exacto. Porque, siempre ha habido obviamente grupos, este revisionismo, digamos, de la historia, ¿no? Pero yo no había escuchado que, por ejemplo, a nivel justo libros de texto, casas, ¿no? De las mexicanas y mexicanos, se hablara de esto, de que en realidad, pues parte de nuestra identidad muy racista y clasista quizá tiene que ver con cómo se nos enseñó lo que somos. Sí, claro. Yo creo que los estados-nación, y no solamente el caso de México, se construyeron sobre justo las cenizas de la guerra. Y es muy poco cuestionado eso, ¿no? La mayoría de nuestros héroes patrios, si los cuestionáramos o los viéramos desde una mirada más crítica, serían criminales de guerra, ¿no? Uh-huh. O serían benefactores humanitarios, o de verdad serían personajes que justo la humanidad propia de ellos, pues sí son bastante cuestionables, ¿no? Todas las actitudes y actividades que tuvieron. Y creo que justo esta como historia patria que nos enseñan desde niños, al final la escuela se ha encargado muchísimo de construir ciudadanos, ¿no? De formar ciudadanos. ¿Y con base en qué, no? Sí, claro. Entonces, pues por muchos siglos las mujeres fuimos ciudadanas de segunda, ¿no? O ni siquiera éramos consideradas ciudadanas. Por lo tanto, es bastante complicado encontrar como heroínas, ¿no? O mujeres significativas, porque vaya, apenas si a las mujeres teníamos hace algunos años derecho a estudiar, ¿no? Entonces, creo que justo esta idea del Estado-Nación y de la historia patria es algo que es bastante criticable y es muy volátil, ¿no? Creo que en muchas ocasiones, y justo en septiembre es cuando más hay enfrentamientos entre los que quieren que sea solemne, ¿no? Y vamos a celebrar a nuestros héroes que nos dieron patria, y por el otro lado es decir, bueno, solamente es un momento de festejo, estoy con mis seres queridos, y hay un punto en el que dices, ¿en qué momento podemos cuestionar a estos héroes patrios, pasarlos por un tamiz más fino y decir, pues al final eran seres humanos, al final cometieron muchísimas cosas cuestionables, pero al final esta historia nacional, esta formación de los estados nacionales prácticamente obliga a que existan para darle como cohesión, ¿no? Como este pegamento que nos dice todos somos mexicanos, ¿no? Pero claro, es bastante cuestionable porque al final vienen de periodos de guerra, de violencia, de estas cuestiones, fusilamientos, vienen desde una cuestión militar que justo, como les mencionaba, ahorita en el siglo XXI lo vemos y decimos, ¿en serio me representa un hombre con estas características? ¿En serio me interesa conocer esta historia cuando a lo mejor los niños no están siendo tomados en cuenta, no son personajes o sujetos históricos? ¿En serio me representa el que las mujeres no sean sujetas históricas? Entonces creo que justo estos días sí se vuelven como fundamentales para hablar sobre estos temas. Empezando por el himno nacional, ¿no? Sí, o sea, cuando de pronto ya nosotros que pues en la primaria todo el tiempo estábamos, pues cantábamos el himno, cantábamos, ¿no? Los honores a la bandera, y pues lo repites, te lo aprendes, no sabes quién es Maciosare, que es el chiste súper común, ¿no? Que quién es ese señor Maciosare. El extraño enemigo, obvio. Y quién sabe cómo te lo imaginas también, pero después, pues ya con el tiempo vas asimilando, cuando hemos tenido muchas coberturas, por ejemplo, de guerra, y ves que en un evento se levantan a decir, pues, no, vamos a cantar el himno, y guerra, guerra, patria, patria, y dices, no, yo no quiero guerra, o sea, ya no quiero más guerra. Pero es o sea, es muy difícil ir como contra esa cosa con la que se ha construido tantos años, y de pronto parece que te preocupas de cosas que son irrelevantes, ¿no? Como por decir, pues yo por qué voy a cantar un himno que realmente no me representa, y que en este siglo, creo, y en este contexto que estamos viviendo, pues ya no tiene ningún significado para el país. O sea, no tenemos una invasión más que de ovnis, ¿no? Y de objetos no identificados, pero no hay una invasión, o sea, no la tenemos así. Entonces, como, ¿qué sentido mantener esos símbolos? Y con algo que tú decías, que decías esto de cómo se ve a los historiadores, fíjate que los periodistas más famosos, o de los más famosos, pues son historiadores, ¿no? Está Kapuczynski, está Martín Caparrós, entiendo que también, no estoy segura, pero creo que también está... Ay, se me olvidó la bielorrusa, la periodista, con la de, ¿no recuerdas? La que ganó el Nobel de Literatura. Bueno, ahora me voy a acordar, pero hay muchos que son historiadores.
porque de los periodistas más emblemáticos, porque justamente pues vas haciendo como una crónica o como una historiografía del presente, ¿no? Y vas narrando esa historia. ¿Cuál tendría que ser? O sea, ¿cómo ves tú qué tendría que ser como el papel de nosotros en este siglo? ¿Qué tendríamos que estar contando o recontando de esa historia que nos contaron? Y lo pregunto porque parece que es un poco, a veces es como bipolar el asunto. Por una parte tienes estos libros de texto muy avanzados en muchas cosas, ¿no? En la narración de los pueblos, en la narración de las identidades de género, pero por otra parte tus ceremonias son inamovibles, ¿no? La bandera, los niños héroes, el 15 de septiembre, y no te atrevas a criticar el desfile militar, porque no te digo cómo me fue un día en Twitter por decir que me parecía ya anacrónico todo eso, ¿no? Entonces como que están esas dos cosas. ¿Qué tendríamos que estar narrando? Pues, vaya, es una muy buena pregunta, Dani. Creo que en la actualidad, la apuesta que se está haciendo, al menos en la cuestión histórica, es apostar por los de abajo, ¿no? Hablar sobre los esclavos, hablar sobre los afrodescendientes, sobre los indígenas, sobre las mujeres, sobre los niños, apostar sobre también la historia de las emociones, justo esta idea de la racionalidad, ¿no? De que todo es racional, nos ha quitado también este sentido del cuerpo, del dolor, del miedo, pero al mismo tiempo del amor, de estas cuestiones que en realidad nos vuelven humanos, ¿no? Entonces, vaya, creo que al final la memoria selectiva en estos aspectos apuesta por reivindicar en muchos sentidos, no darle voz porque tampoco no es nuestro papel, pero sí reivindicar en muchos aspectos a estos personajes que justo fuera del discurso oficial, ¿no? Que parece que no eran importantes, parece que no eran significativos mientras no fueran hombres y no fueran militares. Entonces la apuesta que se está haciendo en la actualidad en los historiadores es apostar por temas sociales, por temas de movimientos sociales, de estudiantes, de indígenas, de mujeres, de afrodescendientes, porque al final lo que nos parece, a mí me parece, y es en lo que creo, es apostar por lo humano, ¿no? Creo que esta cuestión de la guerra, esta cuestión de la violencia, claro que al final nos atraviesa a todos y nos ha atravesado de distintas maneras, pero creo que nuestro papel más importante es humanizar, ¿no? En muchos sentidos, el recobrar este sentido de por qué estamos aquí y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, vaya, el pensar en ponerle rostro a esta cotidianidad, a estos personajes de los que no se habla, vaya, creo que esa es la apuesta más grande que estamos haciendo, ¿no? Podría decir los héroes anónimos, pero también personas que a diario están trabajando por hacer del país y del mundo un mejor lugar, ¿no? Y creo que eso es a lo que al menos los historiadores, las historiadoras, pues deberíamos de estarle tirando y buscándolo. Y además es como regalarle otras posibilidades a las nuevas generaciones, ¿no? Pienso, por ejemplo, claro, para nosotras en este momento es muy difícil revisar todo lo anterior con una perspectiva distinta, es decir, no la perspectiva de un hombre blanco rico, que es la que, digamos, mayormente registra cosas, porque justo, ¿no? No había mujeres en la Academia de Ciencias, por ejemplo, en los siglos anteriores, ¿no? Uh-huh. No había, me imagino, tantas historiadoras con posibilidades de dejar registros como hombres. Como que justo que las mujeres hayan sido excluidas de tantos espacios de, digamos, profesionales, por así decirlo, o de, pues sí, de los ámbitos profesionales de oficios, ha hecho que no tengamos más que la visión de ciertos hombres. Entonces, si ahora, en vez de que solo sea un historiador registrando lo que pasa actualmente o un cronista, somos 3 cronistas mujeres y un adolescente y alguien en la sierra, pues quien nos revise en el próximo siglo, digamos, no va a tener esta visión única que tenemos nosotros del pasado. No sé si eso tiene algo de sentido. Sí, claro, o sea, al final es como una apuesta a esta cuestión multiétnica, multirracial, esta cuestión de postcolonialista, que al final sí permite materializar otras formas, ¿no? De ver y de entender la realidad, porque justo nos han planteado esta realidad de que uh-huh. es como esta cuestión positivista, ¿no? Desde que antes éramos bárbaros y como que siempre estamos escalando. Pero piénsalo, claro, se llama Descubrimiento de América porque son los cronistas españoles que llegaron a los que estudiamos, ¿no? Entonces, eso aplicado a todo, pues, literal. Sí, totalmente. Lo que ellos descubrieron, pero que ya existía, ¿no? Ya, no, o sea, esa es una cosa pero ese muy es el curiosa, registro o sea, que no quedó. Es que ellos inventaron, no, uh-huh. que para ellos era un descubrimiento, uh-huh. y ese es su relato. Sí, claro.
No sé si las interrumpí. No, pero me quedé pensando ahorita en lo que decías de la historia de las emociones. Sí. ¿Qué es eso? Pues es una apuesta desde la historia cultural, apostar porque al final no es lo... Voy a ponerte un ejemplo muy claro que a lo mejor me permita como explicarme. No es lo mismo el miedo que pasamos por el COVID, ¿no? El miedo a enfermar, el miedo a que nuestros seres queridos se enfermaran, el miedo a contagiar a alguien más. Uh-huh. No es lo mismo ese miedo al COVID que un miedo a una viruela en 1789, por ejemplo. Aunque es un miedo, ¿no? Y sigue siendo esta cuestión fisiológica de la emoción, desde las tripas, desde el corazón, pero al final lo que habla esto justo de la historia de las emociones, es decir, los miedos y las emociones también son culturales, ¿no? O sea, sentimos amor de una manera muy específica, culturalmente hablando, que a lo mejor era muy diferente al amor cortesano del siglo XVII o del siglo XVI, ¿no? Entonces, al final es amor, ¿no? Y las muestras de amor son variadas, pero lo que se encargan justo los historiadores de las emociones es a narrar cómo las emociones sí interfieren en cuestiones económicas, en cuestiones políticas, en cuestiones sociales, que al final parece que todo fue muy racional, ¿no? O sea, la guerra fue muy racional, los descubrimientos científicos fueron muy racionales, cuando no, al final hay algo que nos atraviesa, ¿no? Entonces, justo la historia de las emociones apuesta por eso, ¿no? Decir, claro, hay un rasgo fisiológico, pero también hay un rasgo cultural, ¿no? En este sentido, y creo que retomar y quitarle como esta cuestión de que las mujeres somos muy emocionales, ¿no? Y decir, los hombres son los racionales y las mujeres somos las histéricas o las emocionales o las que siempre están llorando, no. Es apostar por decir, el conocimiento también se construye desde una cuestión emocional y eso no le quita importancia o significado. ¿Tú te acuerdas? Es que tú me regalaste ese libro, pero ya no me acuerdo. La pareja, me parece que es Voltaire y Émile du Châtelet, es que yo no puedo pronunciarlo, pero es este libro de Beatriz Rivas que tú me regalaste una Navidad. Se llama Dios se fue de viaje. Y es muy chistoso que, claro, él es como el científico, social, ¿no? Gran, digamos, figura para la sociedad, valga la redundancia. Y ella, obviamente es una, digamos, ficción novelada basada en hechos reales. Pero ella tenía como tratado el estudio de la felicidad y justo se le toma así como lo más ridículo del mundo, como claro, porque eres mujer estás hablando de esas tonterías en vez de, ¿no? Asuntos duros, que es lo que, claro, sí, claro. Sí, digamos, exacto, las estructuras de las sociedades y demás. Y desde ahí me pareció súper interesante esto, que en realidad siempre ha habido mujeres diciendo es que el amor y la felicidad son temas absolutamente serios, ¿no? No solo serios, transformadores, medulares, sí, claro, para las sociedades. Pero como los hombres insistían en que no era importante porque su forma de ver la vida es la imposición de la violencia, las guerras, como que nunca se ha hecho de ello algo que verdaderamente se imponga, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? O en las currículas. Justo esto que decíamos, en la emisión pasada le dedicamos a tratar de definir qué era el amor porque no hay una definición, digamos, homologada en ningún lugar. Como si es lo más importante, como se nos dice que nos pasa, no está en ningún lugar, no hay tratados, tesis, discusiones, ¿no? En ningún lugar. Y pregúntate por eso, ahora que dices de la historia de las emociones, como que nada de eso ha sido importante documentar a pesar de que es lo más importante que nos pasa. Sí, o sea, es bastante curioso. Esta cuestión de la historia de las emociones, vaya, es muy reciente en México, pero lleva trabajándose mucho en Europa y en el norte, bueno, en el norte global, y vaya, justo apuesta por esto, de decir, no solo somos mente, ¿no? También hay que hablar como del cuerpo, también hay que hablar de nuestras emociones, qué nos motiva, y cuestiones sobre el amor son fundamentales, y desafortunadamente justo son muy poco tratadas, son muy poco cuestionadas, pero desde ahí, desde el amor puede desbordarse y hablar de muchísimos otros temas, ¿no? La maternidad, hablar sobre las cuestiones sobre cómo vincularse, cómo relacionarse ahora con las nuevas identidades de género, cómo hablar desde el amor hasta la nación, ¿no? O sea, esta cuestión de cómo se construye o desde dónde viene el amor a ser mexicanos. Entonces creo que sí, la apuesta de los historiadores sí ha sido como, y de los sociólogos y de los antropólogos que también han trabajado esto de las emociones, es decir, vamos a hablar sobre estos temas que, aunque parezcan que no son significativos, pueden explicarnos en mucho
cómo actuaban y cómo respondían las sociedades a partir de estas emociones. Ya me acordé, hace un rato estaba hablando yo la tuve que buscar porque ya mi memoria de Svetlana Alexievich, ¿no? Que es periodista, que es la periodista más famosa del mundo y que recibió el Premio Nobel de Literatura. Entiendo que también tiene estudios de historia, porque al final sí está muy relacionado, ¿no? O sea, uno va haciendo una crónica a veces del momento, a veces cuando haces libros cuentas una historia bastante más amplia. Y con esto que estás diciendo ahorita, yo recordé también otro libro que leí este año y que me ha impresionado mucho, de Luz Sicha, que se llama La invención de los sexos, y que nos cuenta cómo, porque hace la historia de la ciencia, o sea, va contando la historia de la neurología al mismo tiempo que la historia del feminismo los cruza, un poco para contarnos cómo con esta separación de la mente, o sea, cuando empezaron a decir, en lugar del alma, que era lo que antes decían, empezaron a decir la mente, y la mente está en el cerebro, y corazón está, o sea, las emociones están en el corazón, por algún motivo se les ocurrió irlo separando, y al final, bueno, pues entonces empieza eso a tener un impacto, porque son categorías que empiezan a generar un sistema de dominación donde lo racional, las carreras racionales, pues, periodismo, filosofía, son para los hombres, lo racional, la neurología es para los hombres, las emociones son para las mujeres porque están en el corazón, entonces tú te ocupas del corazón, nosotros nos ocupamos del cerebro, pero a partir de una narración que no está para nada comprobada, o sea, no hay nada que indique que los hombres y las mujeres tengamos cerebros realmente diferentes, ¿no? Ni que exactamente toda la mente esté solo en el cerebro, porque pues realmente pensamos con todo el cuerpo, o sea, al mismo tiempo, o sea, muchas de las cosas que tienen que ver con distintas inteligencias, digo, la de Messi para jugar fútbol, entonces es que, ¿no? Tienen, o sea, todas esas formas de inteligencia están repartidas, o sea, claro, en las percepciones, en cómo percibimos al mundo con todo el cuerpo, ¿no? Sí, claro. Pero esta separación y entender la mente en el cerebro, o sea, sí ha sido determinante para que la estructura social sea el doctor especialista neurólogo es el que hace la operación y las mujeres son las enfermeras que limpian, ¿no? Cambian los pañales y esa es la estructura social. Al final va generando pues una forma que ni siquiera sabemos, ¿no? Y te dicen, es que tú porque eres más emocional. Pues no, o sea... Además como si fuera algo malo. Sí, no, o sea, claro, o sea, y hablando de histeria, o sea, la histeria como característica de los hombres, hay hombres muy histéricos, ¿no? Muy obsesivos y muy histéricos, pero lo manifiestan de otro modo. Y ese otro modo es el que al final va generando que... si yo lloro, aunque mi reacción sea la misma, ¿no? hacia cierta emoción, pero una es llorar y otra no lloran o reaccionan comiendo papas con los mismos nervios, no lo sé. Bueno, el punto es que cómo se va estableciendo esa relación. Y a mí lo que me encantó de ese libro es que finalmente al hacer un recuento histórico, tanto de la ciencia, de cómo fue evolucionando la neurociencia y de cómo fue evolucionando el feminismo, y los cruza y llega a unos resultados que, bueno, yo es como uno de los libros con el que más he dialogado, lo tengo todo tachado, le platico, le regreso, le vuelvo a leer, porque me parece como muy alucinante, ¿no? Y que tiene que ver con esto de los relatos. También ahorita recordé otro libro del dios de los... No es el dios, el de la breve historia de los hombres, ¿cómo es? El del historiador. De Harari. Ajá, de Harari, ¿no? ¿Cuál? El primero. Homo Deus. Sí. No, el primero. Creo que ese es el primero. El punto es, una cosa que él decía es que en las sociedades de más de 100 personas necesitas como tener un mito, ¿no? Un mito que permita que la sociedad... Esa es de hombres a dioses. Exacto, de animales a dioses. De animales, ¿no? A dioses, ese es. Entonces, que permita que tú, o sea, que pueda convivir esa sociedad entre los humanos, ¿no? De más de 100 personas o no sé cuántas decía. Entonces, ¿cómo vamos construyendo esos mitos? Y la pregunta ahora de todo este rollo es, ¿cómo podemos ir reescribiendo, o sea, o cambiando esos mitos que han generado un sistema de una serie de violencias y de dominaciones una sobre otra, ¿no? Entonces,
¿cómo tendríamos que ir ahora sí que construyendo otros mitos? ¿Por dónde empezamos a construir otros que sean suficientemente válidos para nuestras comunidades, que nos permitan ir avanzando en un sistema más igualitario? Y ahí, perdón, si puedo sumar una cosa rapidísimo, pero es que solo ahorita que decía eso me acordé, hay uno que de una mujer, Mary Beard, no sé cómo se pronuncia. Sí, bueno, ya estamos con nuestras memorias. Sí, es que hay mucha extranjera ahora aquí en estos libros. Bueno, tiene un libro que se llama Mujeres y Poder, y justo también agrega, digamos, a esto que, claro, ¿cómo vamos a entender el mundo de forma distinta las mujeres si crecimos con la Odisea, o sea, las como épicas, ¿no? Y todo lo fundacional, digamos, de nuestro pensamiento, porque la cuna griega y romana y demás, es eso, la mujer, Penélope, que se quedó esperando a que el marido hiciera un viaje increíble todo, y ella como su gran virtud era estar callada, literalmente, ¿no? O el mito de la Medusa, como, protestas contra que te acosen y, ¿sabes? Como abusen de ti sexualmente, eres esta histérica serpiente que no puedes ver a los ojos. Entonces, como que en todos lados ha habido un castigo a que literalmente existamos y nos pronunciemos. Y esto no empezó ahorita con la historia de México, ¿no? Tiene literal, o sea, creo que podríamos decir casi que desde que hay registro en la historia de la humanidad. Como que derrocar eso va a ser una tarea que suena a que no vamos a ver, por lo menos, ojalá que sí, pero pues somos un polvito de estrella contra un aparato que tiene demasiados miles de años fundándose sobre el patriarcado. Pues perdón lo clichésoso que suena eso, pero es verdad. No, creo que al final hay intereses legítimos que tenemos como sociedad de construir nuevos referentes. Creo que es válido, creo que necesitamos representaciones diferentes. Es decir, yo entiendo que justo la historia patria nos diga que José Ortiz de Domínguez y Leona Vicario, pero a una niña dice, pues eso no me es relevante a mí, ¿no? O sea, y creo que nuestro papel y no solamente de los historiadores, sino que creo que este también es un papel de la sociedad, del colectivo, de reconstruir también nuestra memoria y de reivindicar estas actitudes. Justo la creación de los héroes nacionales y de como de esta ritualidad en torno a los héroes, no sé, un Benito Juárez, un Pípila, nos indica que también hay villanos, ¿no? Si hay héroes, hay villanos, ¿no? Entonces, justo la carga va hacia, no sé, a la Malinche, ¿no? Porque justo si hay héroes, pues también debe de haber los malos. Entonces creo que la apuesta o lo que podríamos hacer como sociedad es reivindicar qué valores en la actualidad no son fundamentales, ¿no? Si en el siglo XIX era fundamental defender la soberanía nacional frente a las invasiones, pues se entiende que era necesario como referentes militares para hablar como de la soberanía y de la defensa de la patria y de ya nos invadieron los franceses y ya nos invadieron los gringos y otra, o sea, pero si en la actualidad nuestros referentes son que más mujeres entren a la ciencia, pues por eso tenemos estas mujeres astronautas que están volviéndose referentes y ejemplos y hablan e invitan, ¿no? Entonces, si nuestros referentes probablemente los afrodescendientes, pues tenemos igual a periodistas y a estas luchadores sociales que hablan, ¿no? Sobre la racialidad, nos hablan sobre el racismo. Entonces creo que, o sea, estoy completamente de acuerdo en que, y es completamente legítimo, que como ciudadanos exijamos nuevos referentes, ¿no? Y si un Pípila ya no se ajusta a nosotros, decimos, bueno, si un Emiliano Zapata puede que ya no se ajuste a nosotros, también es válido renunciar a eso y buscar otros referentes, ¿no? Y estos referentes pueden ser actuales, pueden ser hasta nuestros vecinos, no sé, puede ser esta cotidianidad, esta colectividad, que también apostaría al final, eso nos hace también. Eso nos hace, ¿no? Creo que el hecho de no sublimar solamente un personaje, decir, no, ¿qué pasó con todos nosotros cuando fue lo del 19 de septiembre, ¿no? Y cómo nos unimos en colectivo y ayudamos y esta efervescencia por ayudar al otro. Creo que eso es una apuesta que podemos hacer, de decir, pues si queremos sociedades más justas, si queremos sociedades más democráticas, pues vaya, podemos quitarle ese liderazgo a una persona y decir, podemos buscar referentes hasta en nuestros amigos, hasta en nuestra familia, hasta en esto, y esto no básicamente, y no quisiera como apostarle a nuevos héroes, pero sí a nuevas formas de habitar el país, habitar el mundo, que vaya, al final vemos que está tan polarizado, vemos que hay tanta violencia, que digo, necesitamos como más
más soldados marchando, necesitamos más militarización, ¿no? Vaya, necesitamos que la sociedad se asuma en un papel de reciprocidad, de amor, de justicia, de memoria. Creo que esa es la apuesta, ¿no? Vaya, creo que la historia patria sí nos ha dejado un legado súper marcado, ¿no? Y es algo que si escuchamos el himno hasta como que nos ponemos firmes tantito, pero creo que cuestionar esta memoria colectiva, cuestionar nuestras identidades, creo que es sumamente sano, ¿no? Y es parte de nuestras necesidades. Y justo retomo lo que mencionaba al principio, la historia es desde el presente, ¿no? La historia se construye desde nuestras necesidades actuales. Y si no teníamos, por ejemplo, referentes de mujeres, pues hay que construirlos, hay que apoyarnos, hay que apoyar la causa o la perspectiva de género o los movimientos LGBT. Es decir, hay que apostarle a ser ciudadanos más activos, ¿no? Creo que a veces nada más estamos esperando que nos vengan y nos digan, ¿cómo ves si estás de acuerdo con este héroe? ¿No? Es decir, bueno, vamos a construirlos en conjunto. Sí, acá decimos mucho, en vez de ciudadanizar la política, politizar la ciudadanía, Sí, ¿no? claro. Este proyecto es un esfuerzo, según nosotras, de un poco de eso, ¿no? Sí, es un poco esa parte, ¿no? Tratar de empezar a buscar otro, o sea, entendiendo que lo que había, o por lo menos yo, ¿no? Que yo estoy convencida que estamos como en un cambio de época, ¿no? Que Internet vino, así como en la imprenta, a cambiar muchas cosas. Y que pues a veces no te das cuenta porque son procesos que a lo mejor se tardan 100 o 200 años, pero la sociedad tiene que plantearse otros referentes, ¿no? Entonces estamos en ese intento de cuáles podrían ser esos otros referentes, cuáles no se estaban viendo, cuáles no estaban contándose, de con qué cosas nos quedamos, que sí eran útiles, ¿no? Que sí pueden ser útiles, que sí son rescatables de lo que traíamos antes, y qué cosas hay que construir nuevas, ¿no? Entonces sí, un poco esto es ir explorando de muchas formas. Y ahorita que estabas diciendo esto, yo recordaba, y más bien lo pensaba, estábamos hablando ahorita, porque tenemos la idea como de hacer una parte de sección también de comentar algunas notas que tienen que ver con estos temas que estamos, o que vimos en la semana, que sean importantes con esto de cómo construimos esos referentes. Y una era la que estabas diciendo, que a lo mejor mejor tú nos las cuentes, pero la pregunta es la del tema del reclutamiento, ¿no? De que el narco es como el quinto reclutador, que fue muy controvertido, pero tú te lo sabes mucho mejor, Luisa. Aquí lo pongo, sobre la mesa. ¿Quieren que de una vez le entremos ahí? Sí, y porque, porque lo que yo quería era preguntar, yo también estaba viendo ahí cuánto tiempo. Laura, pero estamos sí, estamos muy bien. Entonces, llevamos 33, entonces sí, quizás sea buena idea empezar a caminar hacia allá. Porque, también para no hablando abusar y para hablar un poco del presente, porque justo como, bueno, ahorita si quieres mejor primero decir, porque cómo construimos a esos personajes desde en el cine, en la literatura, en el periodismo, que son como heroicos o antihéroes, o los malos que en un momento de crisis, pues alguien me decía del candidato de Milei en Argentina, por ejemplo, que me decían, pues es que hay mucha gente que dice, pues él está enojado, entonces yo estoy enojado, entonces voy a votar por él, porque no importa si yo me veo reflejada en él, que está enojado contra todo el sistema, aunque las propuestas racionalmente puedan no ser ni siquiera evaluadas, simplemente me reflejo en ese antihéroe, ¿no? Entonces, pero si quieres mejor cuéntanos tú, Luisa, sobre lo que estabas contando. Pues en realidad no sé si es porque somos del gremio periodístico que está constantemente revisando esto, pero yo sentí que sonó mucho y bueno, digamos detonó cuando el presidente López Obrador la respondió en la conferencia matutina, me parece que fue el lunes. Uh-huh. Es una nota de 3 personas, Alejandro Ope, que evidentemente trabajó antes de fallecer, Rafael Prieto Curiel y Gian María Campedelli, publican en Science, que además desde ahí como que saltaba, ¿no? ¿Por qué un lugar donde se publican estudios científicos hablaría del narco en México? Lo que hicieron fue un modelo matemático y concluyeron que en este momento hay 175,000 miembros de cárteles mexicanos, de alguno de los cárteles mexicanos. Esto, de acuerdo a sus cálculos, haría que los cárteles, en general el crimen organizado, sean el 5º mayor empleador de México.
Llegan a esta conclusión porque FEMSA tiene 321,000 empleados, Walmart 231,000, Manpower 203,000, América Móvil 181,000 y en quinto lugar, ganándole a Bimbo, a Pemex, a Coppel, a Grupo Salinas, estarían los cárteles. El presidente ya matizó en la conferencia diciendo, bueno, a ver, la administración pública da en cualquier obra, ¿no? Mega obra, muchos más empleos. Pero eso no era lo importante, digamos, ¿no? Sino que parten de este número y justo tratan de medir cómo nos impacta en diferentes ámbitos de la vida. Sí, bueno, digamos, el más importante es evidentemente la violencia. Este es el económico, que es, digamos, lo de menos, pero esto produce un nivel de violencia que va en aumento. Aquí haría, digamos, pondría un primer paréntesis porque siempre hay un conflicto con el gobierno del presidente López Obrador, porque cuando él dice hemos reducido la violencia, la gente dice no es cierto, hay más muertos que el sexenio de Calderón. Y entonces el presidente dice sí, pero lo que importa es la tendencia, y la gente dice no, porque en números absolutos, bueno, sus opositores, en números absolutos hay más muertos. Este estudio, y por eso me parecía importante también decir quiénes lo hicieron, porque por lo menos uno de ellos era abiertamente opositor a López Obrador, digamos que confirman lo que el presidente ha dicho. Sí, lo que importa es la tendencia, porque la violencia es como una bola de nieve, siempre va a ser mayor y siempre va a ser más difícil de frenar. Entonces, si no cambiábamos de estrategia, cada sexenio se iba a volver más difícil de detener, obviamente, ¿no? Por eso ahí, digamos, lo primero que se confirma es que la tendencia sí es lo que importa, no los números absolutos, porque siempre van a ser más, ¿no? Entonces, si la tendencia iba así y tú la frenas, aunque en este momento el número sea mayor que sí estás reduciéndola porque evitaste una tendencia. Eso me parece un primer descubrimiento interesante. Otro es que la conclusión, digamos, con este modelo matemático que mide arrestos, muertes también, desapariciones, una serie de cosas horribles, lo que dicen es, mientras se siga reclutando gente, no importa cuántos detengas y cuántos se mueran, calculan que, digamos, en los últimos 10 años, si partíamos de los que estaban en ese momento en las filas del narco, ahorita hay 17% que murieron, 20% que están presos y el resto está en activo. Y aún así, la violencia se está multiplicando. ¿Qué quiere decir? Que no importa a cuántos, pues sí, es que no sé ni cómo se dice, abatiste, le dicen desde el gobierno, o detuviste o murieron violentamente, exacto. Pero no importa si los combates, pues quitándoles la vida, porque también sabemos que eso fue una estrategia en el gobierno de Calderón, o si los detienes, porque de cualquier forma la violencia va a seguir creciendo porque van a seguir llegando a las filas. Y es una carrera pues corta y cruel, ¿no? Entonces la violencia ahí está. La única forma, concluyen estos tres matemáticos, ya para no seguirme extendiendo, es cortar el reclutamiento, es decir, que la gente no se una a las filas del narco. ¿Y cómo se hace esto? Es la gran pregunta, ¿no? Esta administración ha dicho, pues atendiendo las causas, que el narco no sea atractivo. Pero en parte las reflexiones, particularmente de Rafael Prieto, él está haciendo sus estudios postdoctorales, lo que dice es, urge que el cártel deje de ser algo deseable o admirable. Y ya para cerrar el choro que estoy echando, ahí cruza con todo lo que decían, ¿no? ¿Qué figuras vemos como deseables o admirables? ¿Qué figuras y por qué ven las juventudes como algo a lo que les gustaría pertenecer? ¿Es culpa de las narcoseries? ¿Es culpa de los narcocorridos? ¿Es culpa, digamos, de, pues no sé, una herencia mexicana? Y creo que esa es una pregunta pertinente de hacer, porque la industria ha defendido muchísimo que no tiene nada que ver ni la música, ni las películas, ¿no? Ni, pues sí, esta figura de narcos que también se crece desde la DEA, desde los propios medios de comunicación, ¿no? Esta historia que se nos ha contado de los seres todopoderosos que dominan y también pueden ser benefactores y demás, puede ser que esté influyendo en las juventudes. Entonces ahí, pues yo, parte de comentar la nota, digo, en todos estos puntos que ya hemos resaltado, yo me quedo con eso. La tendencia es lo que verdaderamente hay que medir, las causas son la única solución que vamos a tener, y qué hacemos con la narrativa que nos estamos dando como sociedad sobre el narco, la historia pasada y presente que nos estamos contando del crimen, ¿no? Del crimen y no de los malos, de los antihéroes, que esa es la parte a la que a mí me gustaría como ligar esto con la plática, y es un poco lo que conversamos, porque de pronto parece que la posibilidad y la aspiración de muchos es ser como el Chapo Guzmán, no sé, como de todos los que son famosos, ¿no? Malvadísimos y muy famosos. Y realmente, pues tampoco se cuenta que ese es un caso de miles que viven miserablemente, porque no lo contamos, porque no está contado ni en las películas ni en las series, o sea, solo nos concentramos en ese mal como si fuera
esa es esta figura del antihéroe. Entonces a mí sí me gustaría ligarlo y ver cómo es tu visión, o sea, cómo lo miras tú, estas narrativas o esta forma en la que se construyen esos personajes que hacen que sea atractivo eso para los jóvenes o para los niños o para quienes sean. ¿Por qué son esos personajes atractivos? Sí, yo creo que, al final terminan edulcorando, ¿no?, lo que es la vida del narco. Creo que solamente como que mencionan esta idea del éxito, que también es una cuestión cuestionable, que es exitoso, ¿no? O sea, te vuelve poderoso portar un arma, tener dinero, tener mujeres. Entonces, desde ahí, ¿no? Y creo que las series, yo solamente vi como la original de Narcos, y me pareció en muchos sentidos que hay una cuestión también de la romantización respecto al crimen, ¿no? De decir, son como estos Robin Hood, ¿no?, modernos, que están contra, no sé, algún tipo de fuerzas de persecución, en este caso era la DEA. Creo que en muchos sentidos estas narrativas sí apuestan por una romantización, una vida que al final no te la cuentan en su totalidad, ¿no? Creo que en esta visión del narco no contaban pues a las viudas, no contaban a los huérfanos, a los movilizados por la guerra del narco. Entonces creo que sí, justo esta apuesta ha sido porque no quiero generalizar, porque no he visto todas las series, todas las temporadas, pero creo que sí hay una apuesta bastante clara a normalizar solamente como esta cuestión de la vida fácil, el exceso, el dinero fácil, el dinero ganado, y no las consecuencias de esto, ¿no? Son vidas muy cortas, son vidas que están atravesadas por la violencia. Hay un reclutamiento justo de jóvenes que no vemos estos casos dolorosísimos y desgarradores como lo que pasó en Lagos de Moreno, ¿no? De jóvenes que se les quita toda esa humanidad y se ven obligados a matar a sus amigos, ¿no? Entonces, creo que en este sentido hay una cuestión de que solamente son narrativas que nos hablan de un supuesto éxito y de una vida fácil, ¿no?, en muchos sentidos. Y al final, a mí esta cuestión del narco me resulta muy, muy dolorosa por también cuestionarnos el grado de sensibilización que tenemos y de normalización que tenemos frente a la violencia. Todos sobrevivimos al calderonato, ¿no? Entonces, venimos desde este torbellino de violencia, pero ¿hasta qué punto se nos hace ya normal que desaparezcan, ¿no? ¿O hasta qué punto se nos hace normal que haya muertes? O que los cárteles, haya un conflicto a lo mejor en una ciudad y haya, lo que decía Felipe Calderón, ¿no?, daños colaterales. Entonces, creo que esta propaganda, porque sí lo veo como una propaganda, sí debería de ser al menos trabajada con más matices, ¿no? Y decir, sí, estamos viendo un caso de éxito, de a lo mejor de un narco, pero la situación y las circunstancias han hecho que cientos de personas se tengan que ir de sus hogares, tengan que dejar a sus familias o hayan perdido a familias o amigos por el narco. Y también reforzamos, creo yo, ahí de forma muy perversa la narrativa estadounidense, la verdad. No voy a decir quién, pero un amigo que actuó en una de esas series justo me decía que tenía, no pruebas tangibles, pero no tenía pruebas, pero tampoco dudas, de que la DEA le había metido dinero, por ejemplo, a esta serie de Narcos, ¿no? Está este podcast que se llama Winds of Change, como la canción de Scorpions. ¿Ya saben cuál? Bueno, canto horrible, no voy a cantar, pero esa canción. Y hay un podcast bien interesante que se llama así, Winds of Change, y lo que dice es que durante muchas décadas el gobierno estadounidense, a través de sus agencias, CIA, DEA o la que sea, se infiltra en países con productos culturales para lavarles el cerebro. Entonces, ese en particular, la historia de Scorpions es la única canción famosa que ha tenido de Scorpions, y además es la que rompe con todo, nadie se acuerda cómo la escribieron, o sea, está interesantísimo. Y al final dice que fue escrita e impulsada a propósito, que llegó a los tops y todo desde la CIA, porque querían influenciar en esta época posguerra fría o de guerra fría en las juventudes rusas. Y bueno, así habla de cómo las giras de jazzistas llegaron a África, ¿no? O sea, como siempre los productos culturales o la diplomacia cultural perversa, el poder suave de Estados Unidos está muy activa.
Y estas series de narcos son un poco eso, son decirnos, ustedes son los malos, terribles, violentos, y nosotros los policías súper increíbles, buenísimos, que queremos la salud y el bienestar y vamos a enseñarles, ¿no?, cómo es la civilidad. Y entonces no nos damos cuenta solitos que a veces cuando aplaudimos estas series o estos personajes que son un invento, porque no lo veríamos en la calle si así fuera, pues un poco les hacemos la tarea también a Estados Unidos en esta idea que además luego les sirve para pues seguir haciendo con nuestro país lo que quieren, ¿no? Y eso también me parece bien peligroso, como que nuestra propia pues malinchismo, supongo que es un término que podríamos usar, o nuestra propia baja autoestima, terminamos comprándonos historias que, aunque están en nuestra calle, ahí sí inventó alguien más. O no sé si estoy exagerando. Sí. No, sí, y bueno, pero antes de pasar al tema del malinchismo, que sí quisiera preguntarte, no hay, ni siquiera creo que hay que irnos al tema de la literatura sobre el narco o los narcocorridos. Pues a veces está en cosas muy cotidianas. No sé si recuerdas la controversia que se hizo cuando Felipe Garrido, sí, creo que era Felipe Garrido, sí, le dijo no a Cristina Rivera Garza, que está presentando el libro, el Invencible Verano de Liliana, que habla del feminicidio de su hermana, y pues le dice que debió haber explorado más como escritora la figura del feminicida, porque es muy interesante la imagen. Y entonces quería saber sus motivaciones. Sí, en esas pequeñas historias. Bueno, pero es que tenemos las motivaciones del Guasón, ¿no? Que además es la mamá, no lo quería. O sea, porque esa también es una que siempre nos enjaretan. No la había pensado. Cuando las mamás no quieren a los hombres, se vuelven como el Guasón, muy malos, muy malos, muy malos. Las narrativas que quieras, ¿no?, que están en nuestras cosas muy cotidianas, en libros y que siempre están enfocadas en el villano fascinante, ¿no? Sea el gran narco y poderosísimo, o sea el asesino de una mujer, porque es un villano que tiene un psique que hay que explorar. Y poco contamos de todas las otras historias, de resistencias, de enfrentamiento, o sea, de cómo se combate a veces una maestra que está trabajando en una comunidad, ¿no?, para generar otras dinámicas. Por eso me interesa mucho esto de los héroes anónimos, de los héroes cotidianos de los que hablabas, porque muchos están así todos los días haciendo algo, ¿no?, por su comunidad, y esas historias no nos parece que tienen un psique maravilloso, y dices, pues es maravilloso, ¿cómo le hacen, no?, para controlar a 30 niños? O sea, sí, si uno no puede con uno o dos, imagínate los que tienen 30 y brincando todos así como en Jumanji. ¿Qué haces, no? Y no nos parece fascinante cómo pueden tener control frente a un grupo, cómo les enseñan cosas como muy básicas, ¿no? Esa creo que es la parte que a mí más la que más pienso, y siempre estoy pensando cómo contamos para que sea algo que construya, ¿no? Cómo contamos las historias para que sean constructivas y no nos lleven de nuevo a esos relatos que ya no estaría padre sentido. Que la cronología de la historia no fueran guerra, sino, ¿no?, hecho luminoso. Por lo menos parejo, ¿no? Porque es uno contra 95 de los otros, ¿no?, de los super antihéroes. Pero yo te quería preguntar, Alejandra, ya para ir cerrando, con esta idea justo de la Malinche, ¿no? Que yo he estado, bueno, porque eso es un tema que me encanta, el de la construcción de los pueblos, incluso el tema de cómo se construyó la idea de los mexicas sobre su propia, o sea, porque como entiendo que más bien habían sido buleados por muchos pueblos, los rechazaban por todo el lago de Texcoco, y pues un tlatoani dijo, esta historia no nos conviene porque está muy sufrida, vamos a hacer una heroica, vamos a inventar que el éxodo del Aztlán, y se hizo un nuevo códice, un código sobre eso, ¿no? Y luego como se van montando todo sobre eso, se convierte en el pueblo guerrero. Entonces todas esas historias que tenemos de mucho tiempo atrás, como de la Malinche, ¿no?, que es también una parte que a mí me ha fascinado estudiar, mujer, traductora, etcétera, que al final van generando también, como lo decía Luisa con lo de la medusa, pues esta idea de la mujer traidora, ¿no? La mujer que se va con o sea, y cómo permean esas historias, esos relatos que
pues nos contaron hace 200, 500 años y que se han ido reproduciendo, cómo permean en nuestra vida actual, ¿no? Fíjate que igual la Malinche es uno de los grandes temas que a mí me gustan, porque ¿cómo le explicas a un niño la colonia? ¿No? O sea, yo como profesora es un gran reto, ¿no? ¿Cómo le explicas que este país, que no era México, que era algo que existía pero no era México, las personas que vivían ahí se peleaban también entre ellas, ¿no? Entonces, la figura de la Malinche ha servido en muchos espacios para ejemplificar la conquista, ¿no? Y decir, había buenos y había malos, ¿no? Entonces, los españoles eran los malos y los mexicas eran los buenos. Y pues la figura de esta mujer pues es que traicionó, ¿no? ¿Traicionó a quién? ¿Quién sabe? ¿No? Pero esa idea de que pues traicionó a alguien. Entonces, al final, esta idea y este personaje en particular nos ha servido y nos ha ejemplificado como una especie de espejo, ¿no? O sea, vemos a la Malinche porque vemos representada estas actitudes misóginas y machistas. Vemos a la Malinche y decimos es una traidora, antes que decir que era una mujer esclava, que había sido vendida, que estaba cerca de la península de lo que ahora es Yucatán, y que había sido vendida. Preferimos decir que era una traidora, ¿no? Que prefirió a un español o a un extranjero antes que a su propio pueblo, cuando ella pues no lo tenía, ¿no? Había sido una víctima del propio sistema indígena de ese momento, ¿no? Entonces, creo que esta figura al final refleja para el presente pues justo estas actitudes de que preferimos al extranjero antes que al mexicano, preferimos la música del extranjero o de Estados Unidos o en inglés que la propia música regional mexicana o la propia. Entonces, al final creo que estos personajes han servido como válvulas de escape para la historia. Porque es muy complicado explicar, por ejemplo, la conquista. O sea, sí se puede explicar, por supuesto. Pero dices, pues, ¿cómo mejor lo hago? Pues pongo a una mujer que me pueda ejemplificar que había buenos y malos y que se pelearon entre ellos y que hubo traidores, ¿no? Entonces, igual, no sé, esta figura de los tlaxcaltecas, también traidores, ¿no? Entonces, creo que en muchos sentidos estos personajes nos ayudan a ejemplificar, pero también como a mostrar emociones, ¿no? O sea, se enamoró, ¿no? O sea, y se dio a estas pasiones y por eso aceptó traicionar a México, ¿no? Sería entonces, como Rosario Robles. Entonces, vaya, creo que la figura de la Malinche es bastante interesante porque nos atañe al presente, ¿no? No al pasado, sino cómo nos entendemos y cómo nos vemos en la actualidad. Si lo piensas bien, por lo menos Rosario Robles es un mejor ejemplo porque tuvo un final distinto, ¿no? Ahora pensaba, por ejemplo, en el final de la Malinche, ¿no? Esto, ni siquiera estoy segura de si es claro, al menos yo no lo tengo claro, lo cual, sistema educativo. Pero sí, como claramente fue trágico, ¿no? No la quiso al final ningún bando, queda sola, y como que pienso así, otra vez, como grandes clásicos, ¿no? Ana Karenina, si te atreves a desear algo distinto a lo establecido para ti, acabas suicidada abajo de un tren, ¿no? Como que el destino de las mujeres que te enseña la historia siempre es, trágico. Si no te alineas, el final es trágico. Juana la Loca. Hay que empezar a darles finales distintos, ¿no? O sea, digo, roles distintos y todo, pero también desenlaces distintos a las mujeres. Incluso a las mujeres fuertes y poderosas de la historia, rara vez, pensando justo ahorita, ¿no? Que decíamos en la independencia y demás, José Ortiz de Domínguez, como que siempre es un final trágico. Por pensar o ni siquiera conoces el final. Y justo la Malinche terminó teniendo un papel muy importante en Coyoacán, ¿no? O sea, Hernán Cortés, cuando estuvo en este proceso de colonizar y demás, dejó a la Malinche encargada justo de esta zona de Coyoacán y se volvió parte importante de la jerarquía política que se estaba gestando en ese momento, pero justo no, al menos no se platica, ¿no? O sea, no dices, pues tuvo un papel político significativo, tuvo un rol en cuanto a la gobernanza de lo que ya no era Tenochtitlan, pero tampoco era México, pero en este sentido, entonces, su figura justo queda relegada y solamente es como una cuestión pedagógica, lo que no debes de hacer. Exacto. O sea, la Malinche es el ejemplo de lo que no debemos de hacer como mexicanos, nunca traicionar a otro, cuando al final ni siquiera era México
era un proceso completamente diferente, pero estas figuras sí se vuelven pedagógicas, ¿no? Y nadie juzga a quien la vendió, pues. No preferir. No, porque es eso de prefieres a los extranjeros. Y ahorita que lo estaba diciendo me acordé de una cosa que a mí me impresionó muchísimo cuando estuve en Mérida, en el sur, en la Extremadura, en el sur, en España, la España pobre, ¿no? Que es de donde salieron los barcos y toda la gente que vino, porque muchos pues no venían con la idea de conquistar nada, o sea, muchos venían con la idea, eran como, y para ellos es como sus migrantes exitosos, ¿no? O sea, son como nosotros, el rey de la tortilla que la hizo en Estados Unidos, bueno, para ellos, que es la parte pobre de España, eran sus migrantes exitosos, y a mí me impresionaba ver cuántas historias o sea, cuántas casas que tenían, por ejemplo, la figura en el medallón al jefe, porque regresaban con riquezas, y a la esposa indígena. Porque regresaban, por ejemplo, el caso de Moctezuma, también de una de las hijas de Moctezuma, es muy, muy interesante, porque regresaban pues con una princesa, ¿no? De ese otro reino, o sea, y su esposa era una princesa. Entonces allá en esa zona pues tenían un lugar relevante dentro de la sociedad. No todas terminaron súper mal, no todas fueron violadas, o sea, sí hay unas que hubo acá, violaciones, todo lo que podemos decir de lo que fue la invasión, la conquista después, sobre todo la parte militar, pero muchas fueron allá, o varias fueron allá, que no tuvieron ese fin, y eso no se cuenta, ¿no? Porque esa es la parte también no contada de España, porque esa es pobre, porque además, pues España ni era España, ¿no? O sea, esa es una cosa como que a veces cuesta mucho trabajo entender, ¿no? Pero a mí me llamaba mucho la atención eso, porque dices, depende de dónde estás, ¿no? Sí, claro. Cómo se entiende esa historia. Entonces para ellos eran sus héroes migrantes, y además regresaban porque era gente que no tenían como no eran así como de la burguesía, ni de la aristocracia, ni de los reinados. Entonces regresaban con una princesa, y bueno, era así como wow, y las tenían ahí, y fueron mujeres que hicieron cosas ahí importantes de las que nunca hablamos, porque nunca hablamos de esas otras historias. Siempre contamos las que son o de la tragedia. En el caso de la gente que es pobre o de los migrantes, siempre solo sabemos sus historias de tragedia. Si no se mueren, si no les pasa algo terrible, ni nos ocupamos de sus vidas. O de los héroes que son súper valientes, súper fuertes, súper poderosos, que nos salvan o que nos arruinan la vida, cualquiera de los dos, pero en los dos casos son súper valientes, súper fuertes, súper machos y súper poderosos, ¿no? Eso, pues al final de cuentas, es como una de las cosas que tendríamos que empezar a ver, ¿no? ¿Quiénes son todos esos otros actores de estas obras, para dejar de salir de esos principales que no, ellos solitos no podrían hacer la obra, ¿no? Más o menos eso es. Sí, sí, creo que... Te estoy entendiendo, aprendí maestra, no, bueno, sí. ya estoy muy feliz. ¿Cuánto le pones? Sí, le pongo 10 a Dani. Creo que igual, y justo apuesto por esto, y creo fervientemente que esta escritura de la historia, así como floreciente, enarbolada, de los grandes hombres, creo que puede dejarse descansar un poquito, dejarla ahí en el tintero, y sí apostar justo por los anónimos, ¿no? Apostar por los esclavos. Hay grandes trabajos de historiadores que hablan sobre los esclavos, ¿no? que vaya, son igual historias terribles, pero también historias que necesitan ser contadas, ¿no? Y las historias sobre las mujeres. Yo también incido mucho en la historia de los niños, porque vaya, son sujetos históricos importantes, fundamentales, y que poco se ha trabajado sobre ellos. Creo que Susana Sosensky es la gran historiadora sobre la infancia. Entonces creo que... Hay que apuntar nombres. Sí. De hecho, con eso estaría bien cerrar con recomendaciones de libros, y igual y las podemos dejar en los comentarios de aquí del programa de YouTube. Les invitamos a que se suscriban, por cierto, que nos dejen sus likes. Que suscriban, que nos dejen sus likes, que nos digan qué quisieran saber. Este en particular es un programa grabado, ya lo habíamos anunciado, porque el miércoles mañana hay un evento, pero los demás días estaremos acá en vivo. Y sí, aprovechando que estamos en una librería tan grande y tan bonita, pues hay que ir haciendo... A ver, pues déjanos, ¿no? Las recomendaciones. Los ponemos ahorita en texto aquí abajito para que los puedan leer, pero por ahora estaría bien, nos dejamos ahorita uno. Sí, es Susana
Sosensky, que ha trabajado, no recuerdo ahorita el nombre, pero vaya, es también un título doloroso porque ella habla sobre el secuestro hacia los niños. Entonces, Susana Sosensky es una de las grandes que han apostado por esto. Javier Moscoso, que tiene esta historia cultural del dolor, que habla justo sobre las emociones. Bodies habla sobre el sentimiento, las experiencias, que justo va sobre esta idea, ¿no? Necesitamos voluntariamente participar en construcciones más que apuesten más por la multiculturalidad, por la apertura, por hablar sobre estas historias y estas vidas que al final fueron alteradas y que son significativas. Si nadie dice que son significativas, bueno, nuestro trabajo de antropólogos, sociólogos, historiadores, periodistas es decir, no, sí son significativas, aquí está. Quizá justo no pensamos que son significativas por lo que entendemos como significativos, claro, ¿no? Y ahí habría que cambiarlo. Hay Niños en Acción, cosa de todos los días. Sí, Niños en Acción y Robachicos, sí, de Susana. Robachicos. ¿Tú cuál nos recomiendas? Yo, para hacerlo? Hoy mencionaste varios también. Pues sí, pero ya se me olvidaron todos. Aquí tengo la compu, por eso hoy la dejé aquí. Sí, está buenísimo. No sé, ahorita cuál estaría, es que fíjate que estoy con varios y me quedé súper clavada con un libro que todavía no ha salido, así es que no lo puedo recomendar, pero fue una lectura que nos dejaron ayer nos compartió Diana Fuentes para este libro, que era sobre Gramsci, o sea, como una lectura gramsciana de lo que es el Estado y la sociedad civil, y entonces lo traigo muy fresco, pero ese no se los puedo recomendar porque todavía no está. Okay. En cuanto esté, lo pondré en las recomendaciones. Okay. No, yo sí creo que recomendaría mucho el que les decía hace un rato, el de Lucy Shah, de la invención de los sexos. Uh-huh. O sea, para mí ha sido quizá de este año el más esclarecedor de cómo se fue construyendo desde la ciencia una idea de que en la mente está, o sea, que el cerebro está en la mente, más bien que la mente está en el cerebro y el corazón acá, y que así nos dividimos entre hombres y mujeres, y pues no. Hay que invitar a una científica para la historia de la ciencia. El cerebro también es el mismísimo, ¿no? Y además el mismísimo que hemos tenido como los últimos 30,000 años toda la especie, ¿no? Fíjate que justo ahorita que mencionabas esto, yo estoy trabajando sobre justo la historia de la ciencia. Y es bastante interesante que durante el Porfiriato, justo a los hombres, médicos titulados, médicos que estaban como estableciendo la profesionalización médico, escribían abiertamente que las mujeres no teníamos la capacidad física, mental ni espiritual, porque ellos lo hablaban como desde el espíritu, para poder ver ni siquiera la sangre, ¿no? Entonces hay postulados así escritos donde decían, pues sí, enfermeras, excelente, ¿no? Porque la caridad y porque todas ustedes van a ser mamás, y porque los cuidados. Aunque ahí vea sangre todo el tiempo, ¿no? O sea, enfermeras, éxito. Pero cirujanas, ni se atrevan, ¿no? O sea, ni siquiera, dicen, no van a tener ni siquiera el pulso para sostener un bisturí y hacer una cirugía, ¿no? Entonces sí, médicos, vaya, que fueron fundamentales para el México post-revolucionario. En ese momento, vaya, su contexto sí les hablaba y sí decían, pues sí, los hombres somos los buenos para hacer cirugías, para ser verdaderos cirujanos. Entonces, tristemente también, no en el porfirismo, hoy lo tenemos también en los candidatos a la rectoría de la UNAM, ¿no? Sí, claro. Lo acabamos de ver ahí en un video que circuló, que también dices, bueno, siguen pensando lo mismo. Algunos, que igual, no todos, hay muchos que han cambiado y quizá eso también tenemos como que irlo contando, pero muchos siguen pensando lo mismo. Sí. Pues yo cierro con algo más soft, así siento que necesitamos algo más tranquilillo. Que decía que me regalaste una Navidad es de Beatriz Rivas, se llama Dios se fue de viaje, y son como dos historias que, digamos, el hilo conductor, el vaso comunicante entre ambas es que la mujer, digamos, el hombre brilló gracias a la mujer que fue subestimada. Y de hecho ahorita buscando justo Robert Capa, este fotógrafo, la descripción que aparece en Wikipedia es André Friedman, que fue Robert Capa con su pareja Gerda Taro, y no, Gerda Taro era Robert Capa y no podía firmar por ser mujer. Entonces nadie le quería comprar a una corresponsal de guerra fotos si era mujer, entonces firmaba como este hombre y pasó a la historia como, eran un super equipo y juntos inventaron un personaje. Era porque nadie le iba a comprar a una mujer, sí, no se haga, ¿no? Bueno, ese libro habla de ella y de esta mujer, perdón mi francés, Émile du Châtelet, me parece que se pronuncia, y Voltaire.
justo ella defiende todo el tiempo su postulado sobre los tratados de la felicidad y el estudio de la felicidad. Él se burla de ella todo el tiempo y al final no podría haber hecho nada porque ella siempre le revisaba, siempre estaba, digamos, como pues corrigiendo su trabajo. Entonces creo que son, digo, aunque es una novelita que también está ligera de leer, vale mucho la pena porque nos hace reflexionar sobre el papel al que se ha relegado a las mujeres. Y un poco es horrible este dicho de detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, pero la verdad es que es cierto, ¿no? Más bien hay que cambiar esa idea y solo decir que hay grandes personas, pero si uno revisa un poco la historia, los hombres que son figuras pues tenían resuelto todos los cuidados a su alrededor, tenían resuelta alimentación, cama, ¿no? Y eso es gracias a heroínas anónimas mayoritariamente, pero esas heroínas anónimas además muchas veces eran también profesionistas científicas, tenían postulados propios, ideas o su propio cuidado cambió la historia, ¿no? Y eso no se reconoce nunca. Entonces creo que este libro nos deja como reflexiones y la verdad también es cursi, bonito, romántico, entonces es disfrutable, digamos. Bueno, pues creo que ya con eso llegamos hoy al final del programa. Ya nos pasamos, de hecho, un poquito, pero bueno, para el siguiente vamos a tener acá cronometrado. Si no estuviéramos ciegas sería más fácil. Sí, sería más fácil, muchas cosas. Y bueno, pues agradeciéndote, Alejandra, que hayas estado aquí, que nos estés ayudando a buscar estas pistas de dónde ir agarrando las cosas importantes que hay que relatar, las cosas que tenemos que ir cambiando, ¿no? O que ir desmontando y montando y viendo cómo le hacemos para abonar y para ayudar a construir a la sociedad, a quienes nos vean, pues sí, que se suscriban, que estén, que nos digan sobre todo lo que piensan y cómo creen que podemos mejorarlo. Y pues Luisa, nos vemos acá ahora sí el próximo miércoles aquí en la librería de Elena Garro, que además está tan bonita, de vale verdad. La pena. Y pues adelantamos un poquito la siguiente emisión, que sí va a ser en vivo y pueden venir a convivir si quieren. Aquí tenemos listas las sillas. Va a ser sobre cómo hacer mejor televisión. Ya hablamos de cómo hacer mejores políticas públicas, mejor historia, mejores personajes. Vendrá televisión, que en este país es todo un eje. Así que muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias por la oportunidad y pues gracias. Por aquí nos veremos el próximo miércoles.